Felices Pascuas de nuevo en esta primera semana después de la gran celebración de la resurrección de nuestro Señor. Hoy les hablo desde este escenario virtual tan magnífico como es Caleruega. Aquí vemos, pues, en primer plano el actual convento de los padres dominicos. Y al fondo podemos ver, ahí tienen ustedes, pues el convento de las Madres Dominicas, la estatua también de nuestro Padre. En este lugar tan emblemático para los que somos dominicos, lugar donde nació nuestro Padre Santo Domingo, comenzamos este programa sobre el Evangelio de hoy. Y vamos a hacerlo pues con un nuevo formato que espero sea del agrado de ustedes, más breve y más centrado en el Evangelio y en las lecturas de este domingo. Al mismo tiempo, pues yo quería proponerles a ustedes que me formularan cualquier tipo de cuestión, bien sobre la lectura que aquí comentamos, bien sobre otra cuestión de tipo religioso, referente a la Iglesia, o referente a la orden de predicadores, o referente, por ejemplo, al Camino de Santiago, y con mucho gusto pues trataremos de contestar con la mayor precisión posible. De esta manera, eh, quiero, pues, de alguna manera, hacer un programa que responda a las inquietudes y al interés de todos ustedes. Vamos, pues, con el Evangelio y con las lecturas de este domingo. Compartimos pantalla. Bien, y ahora vamos. Ahí va. Ahí tienen ustedes la primera lectura de hoy, que se refiere a esta tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Esta lectura va a encajar perfectamente, como veremos después, con el Evangelio, porque, como es de todos conocido, la resurrección del Señor ciertamente no acaba con el hecho en sí, sino que la resurrección de Cristo ¿eh? hace nacer también en nosotros, que somos, que poseemos su mismo espíritu desde el bautismo, entrar en un proceso también de resurrección. Y esto yo creo que es importante que nosotros lo destaquemos, ¿vale? Porque fíjense lo que dicen los apóstoles. Realmente este testimonio de los primeros discípulos realmente manifiesta que Cristo vive en ellos, que han iniciado una vida nueva, una vida eterna, no teóricamente, sino en la práctica. Lo poseían todo común, tenían un solo corazón y una sola alma, y ese testimonio es el que daban a la gente que los rodeaba. ¿Estamos? Es decir, no era una religión teórica, era el evangelio realmente vivido. ¿Estamos? Se les conocía a los primeros cristianos por el amor. Mirad cómo se aman. El salmo responsorial, tomado del Salmo 117, nos dice, creo que algunas cuestiones que son ciertamente importantes e interesantes.
diga la casa de Israel, eterna es su misericordia, diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia, digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es un texto del Antiguo Testamento, pero que ciertamente en él podemos nosotros los cristianos ver esa profecía sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor. Y esa eternidad de Dios que se manifiesta en su misericordia. ¿Estamos? Esto es fundamental. Y esta expresión que dice, no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, pero no me entregó a la muerte. Y por último, lo que luego recogerá San Pablo, la piedra que desecharon los arquitectos, referida sobre todo a Jesucristo, ¿no? Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, el domingo de resurrección para nosotros los cristianos. Y yo creo que si se fijan bien, y cuando ahora leamos el Evangelio se van a dar cuenta de toda esta concomitancia que tienen todos los textos. En la segunda lectura del apóstol San Juan nos dice, la primera carta del apóstol San Juan dice, queridos hermanos, todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Estamos? Fijarse en este texto que volvemos sobre esta misma cuestión que es fundamental. Todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Es decir, es realmente la fe que nos da el Espíritu Santo, ciertamente, es aquella que nos dice claramente que Jesucristo está conmigo, y está conmigo porque ha resucitado. Y la prueba de todo esto, fundamental, ¿cuál es? El amor que hemos visto en la primera lectura, que no es propiamente solo un mandamiento, ¿vale? Sino que es la prueba de que realmente hemos nacido de Dios, que somos hijos suyos y que ciertamente este amor nos lleva a darlo a los demás hombres que son nuestros hermanos. Y por último, el Evangelio de San Juan. En aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, yo no lo creo. A los 8 días estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienen mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, Jesús hizo a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, vamos pues con el comentario, aunque ya hemos hecho una primera aproximación a partir de las otras lecturas. Nos encontramos con lo que normalmente denominamos el género literario de las apariciones. Cuando Jesús resucita, hay dos hechos, digamos, a través de lo cual se suscita y se comprueba esta resurrección, el sepulcro vacío y las apariciones. Por lo tanto, estas apariciones tenemos que entenderlas fundamentalmente como una formulación ciertamente teológica que nos indica la irrupción de Cristo desde una nueva vida. Paz a vosotros, dice por 2 veces y luego cuando viene también Tomás. Es decir, es como de alguna manera decirles a ellos que la verdadera vida conmigo, la verdadera vida, una vida que ya no tiene fin, una vida que no es exactamente la vida que tenemos aquí, acaba de irrumpir entre vosotros, acaba de empezar conmigo. Es lo que nos propone desde la evidencia de la fe. Ciertamente podemos decir, Cristo es el mismo y al mismo tiempo, es asumido plenamente desde la fe. Está vivo, ha resucitado. Y yo creo que esto es importante que realmente nosotros nos demos cuenta, ¿no? ¿Vale? La realidad del acontecimiento de la resurrección, ¿vale? Implica también en el acto de la fe. Y se nos habla y se nos dice que Jesús sopló sobre los discípulos. Es una nueva referencia que vemos en el Evangelio de San Juan al Espíritu Santo y que preludia la que luego Lucas nos hablará en Pentecostés. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Evidentemente hay una referencia clara al libro del Génesis y es como una nueva creación desde la realidad histórica, con una humanidad que se encontraba y que se encuentra todavía en tinieblas. Con el Espíritu, además, Cristo envía a los apóstoles y nos envía a nosotros a la misión. ¿Vale? Esto yo creo que es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Contamos con Jesucristo, que nos transmite el Espíritu, que nos invita realmente a darnos cuenta de que realmente Él ha resucitado y que está presente en cada uno de nosotros. Y es curioso observar que en esa primera aparición no se encontraba Tomás. Y, por ejemplo, el padre Miguel de Burgos nos dice que esta ausencia pues, también es significativa, ¿no? Y por lo que luego vamos nosotros a explicar. Tomás, podemos decir, es el prototipo de las dudas de fe. Y en él estamos representados pues todos un poquito.
Eh, para él, de alguna manera, resucitar consiste solamente pues, en volver pues, a la vida anterior, como esas eh, resurrecciones que Jesucristo realizó con Lázaro, por ejemplo, y también con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo, ¿no? Eh, y como digo, el padre Miguel de Burgos se pregunta por qué no estaba en la primera aparición. Y hay una respuesta que podría darse, y es lo que significa o la importancia que tiene la comunidad, la iglesia, para poder ver a Jesús, para poder creer en Jesucristo, ¿no? Eh, como digo, la actitud de Tomás es también un poco también la actitud de nosotros, porque realmente no podemos creer de verdad, solo si es por por lo que a mí me cuentan o por un mero asentimiento intelectual, por un mero voluntarismo, digo, bueno, pues vale, pues voy a creer, vale, voy a esforzarme, voy a creer. No, no se trata de mucho menos de eso, sino que lo que es necesario es una actitud de apertura al Espíritu Santo que está presente en nosotros y contar con Él, porque es Él precisamente el que hace posible que vivamos en la realidad del resucitado. El testimonio fiel de la Iglesia, el que hemos visto, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, y que tendría que ser realmente un reto para cada uno de nosotros como Iglesia, porque no podemos pretender solamente echarle la culpa a otras personas que están en la iglesia de una manera a lo mejor no tan fiel, y nosotros, y nuestro testimonio, pues nuestro testimonio es fundamental. Debemos ser referencia de esa fe en Cristo que profesamos, ¿no? Y por supuesto estar en comunión con la iglesia. Es allí donde Él se nos mostrará, donde nos traerá esa paz que nos anuncia. Yo les invito a ustedes a vivir en esa paz, a aceptar al Señor que viene a nuestra vida. Y animarles a esta cuestión, a que formulen preguntas para poder contestarlas en este programa. Sin otro particular, reciban un atento saludo en este segundo domingo de Pascua. Buenos días.